Buenas noches, como siempre, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el canal Capital, arrancando esta semana con noticias políticas que no paran en Colombia. El ex vicepresidente y ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras ha desatado una verdadera tormenta política en el país. En una columna publicada en el diario El Tiempo, ha señalado y ha dado nombres de lo que, según él, puede ser la confirmación de una posible mermelada, entrega de puestos por parte del gobierno Duque. Una afirmación que de inmediato el gobierno Duque rechazó a través del alto consejero en los temas políticos, Jaime Amín. ¿Qué hay detrás de estos señalamientos de Germán Vargas Lleras? Es un tema de interés para muchos sectores políticos y lo vamos a analizar esta noche aquí con nuestros invitados. Asimismo, vamos a hablar de una petición que ha hecho Pablo Beltrán al presidente para que se reactive la mesa de diálogos, una mesa de diálogos que está completamente suspendida luego del brutal atentado cometido contra la Escuela de Cadetes General Santander. Y hay otros dos temas en la actualidad nacional que siguen preocupando. La minga indígena en el Cauca, sigue bloqueada la vía panamericana. Ellos reclaman la presencia del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque ha dicho que no negociará hasta que no se levante este bloqueo, y avanza a paso lento la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. De estos temas vamos a conversar esta noche, como siempre, con nuestros invitados. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted. Negociación con los líderes de la minga indígena que se reanuda mañana, según ha anticipado más temprano la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien se ha personado de esta situación. Y la crisis de Cambio Radical parece que se profundiza con los días. Yesid, claramente hay una fragmentación, una división en el interior de Cambio Radical, el vargallerismo, y por supuesto está también la línea del clan, de la Casa Char, que ha mantenido una serie de posiciones muy distantes frente a los lineamientos que ha planteado el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El gobierno dice, miren, nosotros no estamos entregando mermelada, pero tampoco estamos dejando de llamar a los parlamentarios de Cambio Radical. Lo hacemos con los congresistas en general para un tema de verificar qué pasa con la agenda legislativa. Sin lugar a dudas, este es un tema político que vuelve a llamar la atención frente a cómo se alinean los apoyos en torno al actual gobierno, al gobierno de Iván Duque. Y para hablar esta noche de estos temas nos acompaña el representante a la Cámara por Bogotá y por el Partido Liberal, Juan Carlos Lozada. Representante Lozada, como siempre, un gusto que esta noche esté con nosotros debatiendo la actualidad nacional. Bienvenido. No, el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación, Yesid, Erika, por supuesto, a toda la audiencia, a mi contertulio, con quien ya hemos tenido buenos debates. Muchísimas gracias por invitarme. Y también nos acompaña el concejal Daniel Palacio del Centro Democrático, un hombre muy cercano al presidente Iván Duque, quien nos va a ayudar a entender estos últimos acontecimientos con la movida política del país. Concejal Palacio, como siempre, buenas noches y un gusto que esté con nosotros. Muy buenas noches, Yesid, Erika, concejal, representante Lozada, y a toda la audiencia que nos acompaña hoy por el canal de los bogotanos, por Canal Capital. Bueno, arranquemos con usted, yo creo, Erika, con el concejal Daniel Palacio. Concejal, ¿qué opina usted de esta arremetida de Germán Vargas Lleras en contra del gobierno Duque, dejando en duda si existe o no una entrega de mermelada a cambio de discusiones en el Congreso? Pidiendo juego limpio. Yo creo que la reacción del ex vicepresidente es absolutamente consecuente con su estilo y obviamente con una rabia que le ha generado que en su bancada algunos hayan decidido cumplir con el deber para el que los eligieron y haber asistido el día de la votación del plan de desarrollo y haber votado en contravía de la dirección que él les había dado. Genera cierta gracia, diría yo, que quien hoy representa la política tradicional en Colombia, si algo representó Vargas Lleras en la elección presidencial y que el electorado colombiano se lo cobró, fue la política tradicional. La política antigua de los cacicazgos, la política de la mermelada que durante 8 años que participó en el gobierno de Juan Manuel Santos supo entregar siendo ministro del Interior, siendo ministro de Vivienda, siendo vicepresidente. Entonces genera cierta gracia que hoy los colombianos reconocemos como el emblema de la política tradicional, de lo que está mal con la política, sea quien salga a cuestionar un gobierno que claramente no tiene unas mayorías en el Congreso.
Y la razón por la que no tiene claramente unas mayorías en el Congreso es porque la forma de gobierno que se ha implementado es una forma de diálogo con las bancadas, en donde se sienta con las bancadas, donde hablan con las bancadas, donde se le expresan los argumentos por qué apoyar o no apoyar un proyecto o un acto legislativo, y pues eso tiene un resultado muy sencillo, que el Congreso hay iniciativas que no han prosperado, temas importantes para el gobierno que han sido modificados ampliamente por parte del Congreso, y hoy vemos de hecho la situación en lo que se avecina y que tengo claro, discutiremos más adelante con la votación de la JEP, con la votación del plan de desarrollo. Si aquí hubiese mermelada, si aquí hubiese una consolidación por parte del gobierno nacional de unas mayorías a contraprestación de cargos políticos, pues no estaríamos ni siquiera en la discusión de que para el plan de desarrollo estaba en duda la presencia o el quórum. Sí. Entonces es una reacción clara de alguien que está perdiendo el control de su partido y que siente que hoy, como consecuencia de haber perdido el poder, de haber tenido unas elecciones en donde le fue increíblemente mal, más mal de lo que cualquier pensaba que le iba a ir a Vargas Lleras en las elecciones, pues eso le está generando unas divisiones internas dentro de Cambio Radical. Representante Lozada, usted está en el Congreso de la República, usted se mueve ahí como pez en el agua en el legislativo. ¿Hay o no hay mermelada por parte del gobierno Duque? Mire, a mí me gustaría empezar haciendo la siguiente reflexión, Erika. La primera es que, por supuesto, yo estoy de acuerdo con el concejal Palacios en que hay algo de paradójico, que quien esté denunciando este caso de mermelada en el Congreso de la República sea justamente Germán Vargas Lleras, que es famoso, conocido en nuestro país justamente por ser uno de los burócratas, digamos, más reconocidos del país. Yo creo que ahí hay una enorme contradicción. Sin embargo, que esa contradicción exista no quiere decir que esto sea inmediatamente falso. Muy por el contrario, fíjese usted por ejemplo, hasta Jorge Enrique Robledo, ¿usted cuándo creyó que Jorge Enrique Robledo le iba a dar un retweet en su vida a Germán Vargas Lleras? Pues se lo dio y además le pidió de una vez explicaciones al gobierno de Duque por estas afirmaciones que está haciendo el ex vicepresidente. En el Congreso de la República todos sabemos que hay negociaciones políticas. Así es que uno no tiene sino que entrar al elíptico para entender que ahí hay una negociación política permanente. Ahora, lo que pasa es que yo creo que este gobierno, que viene con un apetito burocrático de 8 años, en el que, digamos, pues la vio negra en ese sentido, está primero acomodando sus propias fichas y ya las acomodó, no solamente en lo nacional, sino que además ya se encargó de acomodarlo también en lo regional. Y entonces ahora, con miras a la negociación que se viene del Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto va a ver qué arrestos burocráticos le quedan para poder negociar con unos u otros. Evidentemente la negociación no va a ser por encima de la mesa y mucho menos se va a hacer a través de los partidos políticos. Ese nunca ha sido el estilo de el uribismo para negociar en el Congreso. A Uribe, por ejemplo, siempre le gustó negociar con individuos a los que invitaba a Palacio, a los que le daba unas prebendas, porque es que esto no es de ahora, así ha sido siempre la política, desgraciadamente para nuestro país. Luego, yo le puedo decir casi que a ciencia cierta, por lo que uno oye, por lo que uno ve, pero sobre todo por el comportamiento de algunos congresistas, que es absolutamente inexplicable cómo cambian posiciones de un día para otro, como lo dice Germán Vargas Lleras, de personas de su propio partido, que evidentemente ahí hay unos ofrecimientos. Ahora, evidentemente aquí hay una puja muy grande al interior de Cambio Radical entre el vargallerismo y el sector, digamos, de los char. Por supuesto que eso es lo que está en el trasfondo de esta pelea que de alguna manera va ganando en algunos aspectos el vicepresidente de la República, logrando, por ejemplo, la decisión en bancada de votar en contra de las objeciones de la JEP. Y presidencia de la Cámara también. Y la presidencia de la Cámara, que logró quitársela al doctor Lorduy para dársela a el representante del Guainía. Pero por supuesto que en otro sentido va perdiendo esa puja, porque me parece que el sector, digamos, favorable a los char hoy está absolutamente jugado con la agenda del gobierno nacional, porque evidentemente ve ahí unas contraprestaciones políticas para su futuro inmediato y si no, por lo menos para los próximos 4 años. Porque el que gobierna es Duque, no es Vargas Lleras, claramente, concejal Palacio. Y tampoco es Uribe. El que gobierna es Iván Duque. Y por eso es que hay que centrar la discusión en lo que estamos. Yo creo que ahí claramente, pues, quienes son detractores del presidente Uribe tratarán de aprovechar este llamado de atención
porque no es un llamado a atención de regañar, es un llamado a atención de buscar nuevamente salir a la imagen pública con algún tipo de llamado frente a los congresistas que se le han revelado al doctor Vargas. Lo que hay que recordar es que quien gobierna es Iván Duque. Y Iván Duque ha sido muy claro en cómo ha sido la posición de su gobierno para acercarse al Congreso. Ha sido una posición respetuosa, una posición abierta, de un diálogo permanente con las bancadas, donde se invitan constantemente al Palacio de Nariño, no entrando por ningún lugar oscuro o raro, sino a plena luz del día, en donde se tienen reuniones con bancadas y en donde se habla de manera franca frente a los proyectos que están en el Congreso. Y hay que hablar claro. Que haya interacción entre el gobierno nacional y el Congreso es más que natural. Eso es algo que tiene que pasar. De hecho, es la dinámica de la democracia en la que tiene que haber esa relación. La pregunta es si esa relación se está basando en puestos o no puestos. Y yo te lo contesto muy sencillo. De puestos. Vea, es muy sencillo. Absolutamente clarísimo. Pues y de hecho creo que los dos ejemplos que pone Germán Vargas son apenas la punta del iceberg de lo que usted... Pues, es que fíjese, pero sale Armando Benedetti a decir que esta mañana, Erika, Mira el alto consejero para el tema político, Jaime Amín dijo que su tarea es salir a negarlo. Pero claramente su tarea es salir a negarlo. Es que mire, Germán Vargas Lleras está haciendo aquí una acusación que es con nombres propios, además de los que no votaron con él. No, pero es que no tiene, es que no solamente es una, claro, es la acusación a los congresistas que no lo apoyaron, la decisión de bancada que él había anunciado. Pero yo quiero ser muy claro con una cosa. No se trata la denuncia. No se trata la denuncia solamente de decir es que hay unos señores de mi partido que se han entregado por mermelada. No, es que está diciendo con nombre propio quiénes son los que han llamado a esos congresistas. Un señor Luis Lorduy Hernández. Usted le da toda la credibilidad a la denuncia de Germán Vargas Lleras. Pero perdóneme, es que yo quiero aquí decirle por qué. Yesid, por ejemplo, Andrés Betancourt, que es ex candidato a la alcaldía de Cartagena en el año 2015, tiene un contrato, ¿cierto?, que iniciaba el 1 de febrero del año 2019 y que terminaba el 31 de marzo de este año, o sea, ni siquiera 2 meses, 44 millones de pesos se ganó por ese contrato. Ese señor estaba ahí exclusivamente para llamar a los congresistas a ver cómo armaban las mayorías del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Se lo han llamado a ofrecerle algún cargo? A mí no, porque saben perfectamente que yo soy prácticamente más oposición que los verdes. Yo le hago una pregunta muy sencilla. No. ¿Alguno de sus copartidarios del Partido Liberal de su bancada le han dicho que los han llamado a recibir puestos? Yo le puedo garantizar que sí. Eso se lo puedo garantizar que sí. Mire, se lo puedo garantizar aquí. ¿Lo supone o se lo han dicho? Yo estoy absolutamente seguro. Es que él lo ha dicho, mire, en el partido de la U lo ha dicho. Mire lo que pasa con eso, Yesid. Yo quisiera que me dejaran hablar a mí también un momento. Y es evidente que están llamando a todo el mundo. Hablemos una cosa muy clara. Vea, aquí este ha sido un gobierno que se ha hecho sin unas mayorías en el Congreso. Hay que decir las cosas como son. Y les ha pasado nosotros no somos la planadora de Juan Manuel Santos, que tenía el Partido Liberal a su llamado y antojo. No somos Juan Manuel Santos, que tenía el partido de la U a su llamado y antojo. Y no somos Juan Manuel Santos, que tenía el partido Cambio Radical a su llamada y antojo, porque los tenía con participación burocrática y con ministros nombrados claros e identificados. Entonces, aquí hablemos las cosas por su nombre. ¿Cuántos ministros tiene Cambio Radical en el gobierno? ¿Cuántos ministros tiene el Partido Liberal en el gobierno? ¿Cuántos ministros tiene la U en el gobierno? Entonces, aquí lo que tenemos hoy claramente es una molestia por parte de muchos congresistas de que no se manejen las cosas como antes se manejaban. Eso genera una molestia. Y por el otro lado tenemos un caso muy claro de un dirigente de un partido, de una persona que ha sido derrotado en las urnas, de una persona que su trayectoria habla por sí sola, así como el representante muy claramente también compartió esa idea, y que está saliendo a echar al agua, como quien dice, echar al agua a quienes no apoyaron su decisión de bancada. Ahora, el señor Andrés Betancourt y el señor Luis Lorduy, como lo dijo Jaime Amín muy claramente hoy en la mañana, el alto consejero presidencial para asuntos políticos, no son personas ni del rango ni del nivel para hacer eso. Son personas que trabajan dentro de la presidencia de la República, pero no son personas que tengan esas funciones. Entonces, aquí hagamos una cosa clara. Si existiera un quid pro quo, quiere decir, si existiera una relación con el Congreso de yo te doy y tú me das, no estaríamos atravesando por esta situación, en donde no tenemos mayorías claras para votar la JEP, donde no tuvimos mayorías claras para aprobar el plan de desarrollo, donde el semestre pasado, la legislatura pasada, todos sabemos las dificultades que tuvo
legislatura pasada para aprobar. Entonces aquí lo que hay es una relación difícil con el Congreso, no es una relación como la que tenía Juan Manuel Santos, que tenía absolutamente enmermelado el Congreso de la República y le funcionaba como un relojito, liderado por Germán Vargas Lleras cuando era ministro del Interior y cuando fue vicepresidente de la República. Entonces aquí de pronto lo que pasa es que como el doctor Vargas Lleras está acostumbrado que la gente actúa es por cargos y no por responsabilidades, está acusando a los miembros de su bancada que no lo obedecieron a que esa fue la razón por la que salieron a votar. ¿Por qué le cuesta tanto a este gobierno de Iván Duque, que desde el momento 1 planteó que no iba a repartir mermelada, que no iba a manejar burocracia, que le crean verdaderamente eso? Porque es que llevamos desde que inició el gobierno hablando del tema y el gobierno defendiéndose. Porque es que no se lo creen porque no es así. Porque esa es la relación normal. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba ciencias políticas, un profesor mío decía, la política es como hacer la salchicha. Todo el mundo se come la salchicha, pero nadie quiere saber cómo se hace. ¿Y en qué sentido es eso que estoy diciendo? Siempre ha existido una relación entre el Congreso, o sea, entre el Legislativo y el Ejecutivo, en donde hay una interacción constante de exigencias por parte del Congreso y de demandas también por parte del Gobierno para poder tratar de tener una relación armónica. Eso no es algo que no haya existido antes. Lo que está en este momento, la situación que se presenta en este momento, es que aquí no ha habido un intercambio para generar una coalición mayoritaria de participación activa dentro de un gobierno. Y vuelvo y te lo repito, lo más fácil para el presidente Iván Duque en ese momento sería llamar al Partido Liberal, llamar al Partido de la U, llamar a Cambio Radical y decirles, vengan, yo les doy un ministerio. No, y listo. Y actúen, y votenlos todos. Esa no ha sido el talante del presidente. Lo he escuchado con muchísima atención, concejal. Mire, en cualquier democracia, para hacer alianzas políticas, hay participación de los partidos que generan una alianza, pero esa participación se da de frente. Yo veo, por ejemplo, hace apenas un año a la doctora Angela Merkel viendo la nueva composición política en Alemania, diciendo, bueno, vamos a tener que hacer unos ajustes en el gabinete para poder incluir a esas fuerzas políticas que están aquí con nosotros. La representación política sobre la mesa, normal, pero eso no es lo que está sucediendo aquí. El presidente Duque prefirió no hacer arreglos por encima de la mesa y decir, este ministerio será para tal partido y este otro ministerio será para tal partido, sino que, digamos, pretendió quedarse con absolutamente todo para el Centro Democrático, porque no me van a decir a mí que todos los nombramientos que ha hecho el presidente Duque nada tienen que ver con política. Pero por Dios, lo ha dicho el propio presidente Uribe, que él tiene 4 ministerios y todo el mundo sabe cuáles 4 ministerios son. ¿Cuántos? 4, bueno, pero son 4, pero está claro cuáles son los ministerios que le corresponden al doctor Álvaro Uribe Vélez. El partido de gobierno. Bueno, exacto, entonces sí están dando cuotas políticas al interior de su partido. Ahora la pregunta es, pero ¿cómo así? No, pero ¿cómo así? Pues es que usted lo reparte entre quienes están votando en el Congreso de la República. O usted me va a decir que no es lo mismo darle una cuota a un representante que tiene tal, digamos, peso específico en su bancada que a otro. Pues allá se reparten las cosas también al interior del Centro Democrático, y muchas de las discrepancias que existen entre esa bancada es justamente por la repartición del poder. Ahora no se van a venir a hacer aquí las monjitas de la caridad los representantes y senadores del Centro Democrático. Por Dios, faltaba más. Pero lo que quiero decir con esto es que el gobierno nacional tomó la decisión más bien de hacer esta negociación por debajo de la mesa. Y lo que está denunciando Germán Vargas Lleras, más allá de que coincidamos en que es absolutamente paradójico que sea él quien haga la denuncia, es una realidad que está ocurriendo hoy en Colombia. Iván Duque está repartiendo mermelada. Bueno, para cerrar ese tema, porque vamos con otros temas para cerrar esta noche. Sí. Me queda absolutamente claro que si esto se hubiera hecho a través de la entrega de participación y representación de un ministerio, no habría ningún problema. Bueno, vamos con el segundo tema. Erika, este tema, como usted ve, es candente. Pero perdóneme un segundo, porque aquí, digamos, ya el concejal hace una referencia directa a mí o a mi partido. No, eso fue lo que acabaron de decir. Pero y yo no me refería al Partido Liberal en ningún momento. Cerremos representante a Lozada para pasar al segundo tema. Usted parecía estar totalmente de acuerdo con mi argumento cuando nombré a la doctora Angela Merkel como se repartía de alguna manera la representación en un gobierno democrático. Usted asentía, pero ahora le parece que eso está muy mal, asentía en el sentido, porque justamente en nuestro país hay una enorme hipocresía con cómo se tiene que llevar a cabo la política, pero esa enorme hipocresía la utilizan en realidad para los mismos fines o peores, que es hacer todo por debajo de la mesa, como lo hace el doctor. No, pero es que estamos diciéndolo. Yo no dije nada diferente a lo que acaba de decir, representante. Acaba de decir nuevamente
obviamente que si fuera a través de un ministerio y de una representación clara, no habría ningún problema. A mí no me hubiera gustado para nada, porque yo soy de los liberales rebeldes. Yo no hago parte de los liberales. Pasemos al segundo tema. Pablo Beltrán, Erika, uno de los líderes del ELN, le ha pedido al presidente Iván Duque que ellos están a la expectativa de lo que puede pasar con un posible reinicio de los diálogos en La Habana. Dice Pablo Beltrán que llevan 8 meses esperando a que el gobierno de Duque nombre a su delegación. Dice Pablo Beltrán, seguiremos esperando a que eso pase y mientras seguiremos en Cuba. Unos diálogos que, como lo anotábamos en el arranque del programa, están completamente suspendidos por lo que ocurrió con este atentado en la Escuela General Santander. Pero adicionalmente, Jessy, es un tema del que nadie habla. Que nadie habla. Parece que ya el ELN no existiera, mientras tanto continúan con sus acciones. Total. Terroristas en muchas zonas del país, generando zozobra entre la población civil de zonas distantes, de regiones apartadas, que son las que más sufren con este tipo de situaciones. Sin duda alguna. Concejal Daniel Palacio, ¿el presidente Duque debe sentarse a negociar con el ELN? Mira, lo que es bastante irónico es que mientras el ELN sale hoy a hacer ese anuncio, la semana pasada atacaron a la Armada en Arauca y tuvieron responsabilidad también en incidentes en el Cauca y en norte de Santander. Y pues sin irnos más atrás al atentado tan lamentable que sufrimos en la capital del país, en donde murieron varios jóvenes que estaban en un proceso de educación y de formación. Entonces, el presidente Duque ha sido muy claro. Él tiene una voluntad muy clara de buscar algún tipo de negociación con el ELN, pero qué tipo de negociación y bajo qué circunstancias. Y lo que eso no puede pasar es mientras el ELN siga atacando, siga secuestrando, siga violando, siga con los temas de narcotráfico. Es un mensaje muy claro. Si quieren hacer una negociación, tienen que mostrar una voluntad clara de paz. Y esa voluntad de clara es cesar las actividades criminales. De manera unilateral, porque Beltrán habla de sentémonos a negociar para llegar a un cese bilateral. Claro, una cosa es la acción legítima del Estado no puede parar. Y eso ha sido una posición muy clara del presidente Duque. Ahora, aquí hay unas órdenes de captura que están reactivadas. De hecho, lo que se le ha pedido a estos señores del ELN es que vengan a enfrentar este acto terrorista que hicieron en Bogotá, del cual reconocieron su autoría estando dentro de un proceso. Entonces, lo que nosotros no podemos seguir diciéndole al país, ni diciéndole a los colombianos, es que quien actúa, quien delinque, tiene una recompensa. Quien delinque tiene que pagar las consecuencias de eso. Y mucho peor, estas actividades terroristas que continúan. Entonces, por un lado, hagamos la paz, pero por el otro lado, les sigo matando policías, les sigo matando soldados, sigo secuestrando y sigo atentando contra la infraestructura del Estado. Representante. Yo creo que en este tema tenemos unas coincidencias y también algunas discrepancias con el doctor Palacios. Yo creo que efectivamente renunciar al diálogo con el ELN es una absoluta torpeza por parte del Estado colombiano si es que queremos lograr una paz completa, si es que queremos cesar toda forma de violencia en nuestro país. Ahora, creo que coincidimos en que tiene que darse unas condiciones mínimas para que esos diálogos se puedan retomar. Y yo coincido con él en que después del atentado de la Escuela General Santander, lo mínimo, el mínimo, de hecho ya lo pedíamos desde antes, es que haya un cese unilateral del fuego por parte del ELN. Pero para que eso sea pactado, tiene que haber unos mínimos canales de comunicación. Uno no le puede pedir a el ELN que asuma de alguna manera esa responsabilidad sin que eso se haya concertado en una mesa. Y creo que ahí se equivoca el presidente Duque. Por eso hay llamados desde todos los sectores políticos, desde muchos en todo caso, pidiéndole que le den una última oportunidad al ELN en términos de sentémonos, pactemos la posibilidad de un cese de fuego unilateral, porque yo en eso coincido con el doctor Palacio. Yo creo que este no es un momento para pactar un cese bilateral. Creo que no están dadas las condiciones y creo que el ELN no ha dado muestras de una verdadera voluntad de paz. Y creo que en ese sentido el pueblo colombiano está esperando que Pablo Beltrán diga vamos a hacer el cese unilateral. ¿Qué condiciones como lo hizo las FARC en el momento en que ustedes vieron que el proceso de paz se iba a romper, estaba congelado por el ataque a los muchachos. En ese sentido, representante Lozada y concejal Palacios, ¿qué condiciones les pondrían al ELN, a los integrantes de esa mesa de negociación que permanece en Cuba y que han dicho que se van a quedar de manera indefinida para que se pueda dar espacio de restablecer contactos?
No, yo creo que, lo repito, creo que es fundamental que haya un cese unilateral del fuego por parte del ELN, pero para que eso se pueda pactar no se pueden romper todos los canales de comunicación como lo pretende este gobierno. Yo estoy de acuerdo con que no puede seguir una negociación en las condiciones actuales, pero tampoco podemos dejar de lado la posibilidad de algún tipo de acuerdo para continuar con la negociación. No, yo estaría de acuerdo con el representante. Yo creo que lo más importante tendría que ser una demostración real de una voluntad de paz por parte del ELN, y iniciaría bien el ELN haciendo un cese unilateral del fuego, pero también una cesación de actividades criminales. O sea, quiere decir de no estar secuestrando, de no estar reclutando menores, de hostilidad. Y yo creo que eso daría un mensaje que le daría tranquilidad al país y también permitiría que el presidente pudiera considerar cualquier avenida que reactivara algún tipo de diálogo. ¿Eso antes de nombrar negociadores? Sí, claro. Este tendría que ser un gesto por parte del ELN, pero yo lo que quiero es hacer una reflexión y yo les invito a ustedes. Eso se pacta en una mesa, eso se dialoga en una mesa, no, eso es un porque anuncio. Es que los ceses al fuego, los ceses de hostilidades tienen que tener también unos tipos de verificaciones que tienen que ser pactadas, en las que tiene que estar la comunidad internacional, pero mira lo diferente que tiene que estar las Naciones Unidas. Eso se tiene que dar al interior de una mesa de negociación. Pero eso lo podría pedir Por el eso ELN. nosotros le pedimos al presidente Duque que lo que debe hacer es nombrar unos negociadores para ver si se puede llegar a este acuerdo. De no darse, se puede volver a levantar de la mesa perfectamente, pero no, digamos, cercenar la posibilidad de un acuerdo. Estamos de acuerdo en gran medida en lo que está diciendo el representante, pero es que tiene que ser el ELN el que proponga eso. Es que el ELN no ha propuesto un cese unilateral de las acciones. El ELN podría hacer un anuncio, ya de acuerdo a lo que tú acabas de decir, el ELN podría hacer un anuncio en donde dice, vea, le notificamos al gobierno nacional que estamos dispuestos en hacer un cese unilateral de acciones criminales, una cesación de todas las actividades criminales, y esperamos que esto pueda llevar a que el gobierno responda enviando unos negociadores. Pero el que tiene que poner primero la oferta del ELN no lo ha hecho. Pero hay ambiente en el gobierno. Usted que conoce muy bien al gobierno, concejal Palacios, no hay ambiente. Yo terminaría con esa reflexión y se lo puedo decir porque tuve la oportunidad de estar en el Consejo de Seguridad el día que pasó lo del ELN en la escuela de cadetes. ¿Ustedes saben el tiempo que tomó la preparación de ese atentado? El saber cuánto nivel de explosivos se va a utilizar, el lugar en donde tenían pensado parar el vehículo para maximizar el número de fatalidades, que sabían que era un día que los cadetes estaban en una marcha y que iban a estar ahí. Quiere decir, esto, la premeditación que lleva esto, la planeación de saber el daño, de meses de planeación estando en una negociación, esto se estaba planeando desde antes que comenzara el gobierno de Iván Duque. Quiere decir, o sea, el pensamiento macabro del ELN de llevar a cabo un acto terrorista cuando estaba aún en el gobierno de Juan Manuel Santos, deja mucho que pensar y mucho que reflexionar. Por eso yo lo que creo es que cualquier iniciación de unas nuevas conversaciones tiene que depender de lo que el ELN haga como organización criminal y que le demuestre al país una real voluntad de gobierno. No hay ambiente en el gobierno. Me dejan intervenir. Sí, representante. Es que yo creo que hay, digamos, un nivel, bien sea de candidez o de cero iniciativa de paz en los argumentos de mi contertulio, doctor Palacios, y es que uno no puede pretender de ninguna manera llegar a acuerdos sin sentarse a conversar. Y el ELN está en esta carta hablando de un cese bilateral. Por supuesto, en las negociaciones todas las cosas se conversan y todos son estrategias de negociación. Cuando ellos mandan esta misiva en la que parecieran ellos tener la voluntad de decir nosotros podemos hacer un cese, ahora el gobierno tiene que ponerles condiciones y cogerles la caña, como se dice, a ese ofrecimiento, pero para convencerlos de que sea unilateral. Pero si el gobierno ni siquiera le importa eso y está en una posición absolutamente rígida de cero comunicación hasta que sea el ELN quien dé, digamos, lo que ellos llaman pasos fehacientes, sin que eso se pueda además verificar y demás dentro del ámbito de una negociación, pues eso es absolutamente imposible. Entonces o son absolutamente cándidos y creen que señores que llevan en la guerra 60 años simplemente van a dejar las armas y se van a venir a Colombia a responder por un atentado. No lo han hecho en 60 años, lo van a hacer ahora. O realmente lo que hay es cero voluntad de paz, que creo que me inclino más hoy por esa teoría, porque además por una razón, es que nada le ha convenido más
en términos de las encuestas al doctor Iván Duque que pararse de nuevo en la línea dura, en la línea extrema del uribismo. Pero hay un endurecimiento para él eso es, porque luego del atentado, pues la opinión pública y el país en general, todos hemos rechazado esto. Es que aquí no hay nadie que apruebe. Estoy seguro que si tú le preguntaras... Sin embargo, para poder negociar, ahí sí tenemos posiciones distintas. Fíjense que el concejal y yo estamos de acuerdo. En el sí, pero no en el cómo. Claro. No estamos de acuerdo en el cómo. Pero oye, me porque el cómo es o totalmente cambio o totalmente... Usted no se ha respondido a la pregunta, concejal, de ¿hay ambiente en el gobierno? Usted que conoce muy bien al gobierno. ¿Hay ambiente sí o no? Déjame contestarte lo primero. Bueno. Y es, yo creo que si usted le preguntara al presidente Duque si se pudiese haber evitado el atentado del ELN y se pudiera devolver las vidas de esos jóvenes que murieron en el atentado de la Escuela Santander, él le devolvería todos los puntos de favorabilidad que le ha dado su posición en las encuestas. Yo creo que fácilmente preferiría estar en un 20% en las encuestas que tener algún impacto favorable. Yo de ninguna manera he dicho que sea eso. Yo he dicho que lo que le ha dado rédito es volver a la línea dura. Y yo te estoy contestando, te estoy contestando que él fácilmente devolvería ese rédito porque ese atentado no hubiera pasado. Nadie está diciendo que estés diciendo algo diferente a eso. Estoy siendo muy claro en eso. Aquí eso es como cuando la novia le es infiel. O como cuando a usted le generan algo que le genera desconfianza. No, usted puede dar oportunidades nuevamente, pero es que es el otro el que tiene que hacerlo. Hombre, es que eso no es sencillamente que la novia que le fueron infiel lo llame y le diga quiero volver. No, venga, muestre algo. Muestre cómo, por qué va a volver. Venga, muestre, venga, dure unos días buscando. Hombre, eso no puede ser así de sencillo. Si usted no se sienta a hablar con esa novia, es absolutamente imposible que vuelvan. Es que la novia puede mandar mensajes. Es que la novia puede mandar mensajes con los amigos. Claro, los está mandando y la respuesta del gobierno no es suficiente. Pero se podría designar no negociadores, pero quizá facilitadores para que se restablezcan los diálogos, por lo menos los acercamientos. Es que en este momento están totalmente rotos. Yo creo que le hace falta demostrar más al ELN que sencillamente que el doctor Beltrán salga a dar un anuncio. Yo creo que aquí el país necesita cosas reales. La línea dura, la línea de extrema derecha del centro democrático, la más extrema, que es quien va ganando el pulso hoy, porque definitivamente el presidente Iván Duque se dio cuenta de los réditos que eso le da en las encuestas. Fue la misma que durante mucho tiempo se opuso a un acuerdo humanitario para rescatar a las víctimas secuestradas por las FARC y demás. Yo no creo que haya ningún tipo de voluntad de esa línea de, digamos, extrema del gobierno en que esto se dé, menos ahora cuando Iván Duque ha entendido los réditos que eso da en términos de las encuestas. Pero yo te diría una cosa, que yo creo que si algo no ha sido el gobierno del presidente Duque de extremos, yo creo que más bien el gobierno del presidente Duque ha sido un gobierno muy conciliador, pero lo que hay que tener absolutamente claro es que ante las vías de hecho no puede existir ninguna otra posibilidad que la firmeza. Bueno, ya eso está muy bien, pero yo sé que usted ya quiere entrar, Yesida, al siguiente tema. Claro, y tenemos muchos temas para debatir esta noche. Voy a encadenar de una vez aquí. Pero déjeme presentarlo, representante moderador de debates también. Él está diciendo que las vías de hecho nada. Pero yo quiero saber si los congresistas que se fueron a Palacio, que eran de todos los partidos y no eran pocos, a pedirle al presidente que se sentara con ellos, no con la minga, que se sentara con ellos. Listo. Y no quiso. ¿Por qué? Porque el presidente ahora ha entendido que la línea dura es lo que le da réditos. Bueno, usted lo ha dicho, representante, lo ha planteado. Vamos al campo. El representante los ha... ya con esas dotes de moderador que tiene de debates, ya lo introdujo. Así es, representante. El tercer tema de la noche, Erika, la minga indígena. 22 días lleva bloqueada la vía panamericana con todos los costos económicos que esto implica. Ahí están los reclamos de la minga, que entre otras, Erika, también reclaman situaciones que el gobierno ha dicho que no hacen parte de la discusión con ellos, como el modelo de negociación en la crisis de Venezuela, la posición del gobierno frente a la situación de Maduro, el tema del fracking. Ha dicho el gobierno, esos temas no son para discutirlos en la minga. Con una presión cada vez mayor, porque ahora ya no solo es el Cauca el que concentra esa protesta indígena, también se han sumado las negritudes de ese departamento, está afectado Valle del Cauca, por supuesto Cauca, Putumayo, Nariño, donde ya no hay ni recursos para alimentar a los niños a través del
del plan de alimentación escolar, pero además hay mingas en muchas otras regiones del país. Sí, este martes hay una acercamiento, hay una mesa de diálogo. El gobierno ha enviado a delegados, a la ministra del Interior, al alto comisionado de paz, pero no ha habido ningún avance. Concejal Daniel Palacios, ¿cuál es su postura frente al tema de la minga? ¿Qué hacer? Yo creo que ha sido la misma postura que ha tenido el gobierno nacional. El gobierno nacional ha tenido una postura muy clara y es bienvenido el diálogo, bienvenida la protesta social, pero cuando ya eso se transforma a vías de hecho, cuando eso se transforma ya a actos de violencia, donde ya hemos visto en el Cauca muertos por parte de la fuerza pública, civiles que han sido heridos y afectados, de hecho ha sido una situación que han aprovechado los reductos de las FARC o las disidencias de las FARC o del ELN para inclusive también hacer actividades criminales. Aquí la posición del presidente Duque ha sido muy clara y es diferente a lo que veníamos hablando. ¿Por qué? Porque el gobierno sí está sentado, el gobierno sí está dialogando, lo está haciendo a través de la ministra del Interior, lo está haciendo a través de los altos consejeros que se han encontrado ya, que llevan más de una semana en Popayán, en el Cauca, en este diálogo permanente. Lo único que el presidente ha dicho es que como presidente de la República, como representante del Estado colombiano, él no puede ceder ante una presión que ha llevado unas vías de hecho para que él se siente en esa negociación. Pero el gobierno está sentado, el gobierno está hablando. Y hay que tener absolutamente clara que es la primera vez que hay en un plan nacional de desarrollo un capítulo exclusivo sobre los indígenas. 10 billones de pesos. 10 billones de pesos que están enmarcados en ese derrotero que es el Plan Nacional de Desarrollo. Están pidiendo 14 billones de pesos, fue lo que estaban solicitando. Hoy los indígenas tienen más de 700.000 hectáreas. Entonces, ese es un debate que hay que darlo, que hay que discutirlo, que hay que hablar y ojalá cesen rápido esas vías de hecho que están costando más de 1.500 millones de pesos diarios a esas regiones en productividad y en pérdidas, y que teniendo un diálogo sin vías de hecho, en donde se reactive el flujo por la vía panamericana, en donde no haya ningún tipo de violencia frente a la fuerza pública ni frente a los otros ciudadanos que transitan por esas zonas, pues yo creo que podemos resolver eso de una manera dialogada, pacífica, pero sobre todo donde quede claro que en Colombia no se puede seguir utilizando, sobre pretexto de la protesta social, las vías de hecho. Pero sin embargo, representantes de los indígenas, los líderes de esta minga insisten en que el presidente Duque vaya a hablar con ellos. Hoy el defensor del pueblo, el señor Negrete, ha puesto sobre la mesa una propuesta para que se realice un taller Construyendo País. Ahí en el Cauca hablen el presidente Duque y hablen las comunidades indígenas. Hombre, pero que hablen y traten de resolver esta situación que tiene en jaque a todo el suroccidente del país. Yo creo que a este gobierno le ha hecho, si algo le ha hecho falta, es una enorme habilidad en el diálogo social. Y justamente ellos en el gobierno de Santos lo reclamaban a gritos, a los cuatro vientos, que se sentara el presidente Santos en ese momento y no tuvieron las consideraciones que tiene hoy el doctor Daniel Palacios de decir casi que de una manera, yo no sé ni cómo decirlo porque no quiero utilizar la palabra soberbia, pero es el jefe del Estado colombiano, investido de esta dignidad, no debe ir a sentarse con los indígenas, justamente no porque es no debe sentarse el jefe mientras del haya vías colombiano. de hecho, hay que ser muy claro. Pero yo no dije que no se sentara con ellos, dije que mientras hayan vías de hecho. Las vías de hecho en la protesta social siempre han existido y justamente han existido por la falta de diálogo social. Usted se acordará cuando el doctor Santos dijo el tal paro agrario. No existe. Tratando que no existe, el tal paro no existe. Eso es un desconocimiento absoluto. ¿Pero usted está de acuerdo, representante, con que en esta minga se hable del tema de Venezuela, se hable del fracking y se hable de muchísimos otros temas que de alguna manera no son en esa instancia donde se deben discutir, sino es precisamente allí en el Congreso donde usted tiene su curul? No, yo creo que la protesta social tiene el derecho de poner los temas sobre la mesa. Ahora, el gobierno nacional les ha respondido, con ustedes nos vamos a sentar a hablar de estos temas. Y la minga está sentada, como lo dice el doctor Palacios, también como está el gobierno en cabeza de la ministra del Interior. Lo que creo es que en un caso como estos, además de unas reivindicaciones históricas, es que eso no se nos puede olvidar, es que aquí hay una reivindicación que tiene décadas, posiblemente siglos, en términos de la desigualdad aberrante en la que viven las comunidades indígenas de nuestro país y que hoy están reclamando simplemente que les cumplan lo que se les ha prometido, y no como gobiernos, sino como Estado colombiano. Yo creo que ahí hay unas reivindicaciones
que son justas, otras que me parecen traídas de los cabellos, como lo señala usted, Yesid. Yo no creo que ese sea el escenario. Yo personalmente no creo que ese sea el escenario para discutir temas de Venezuela. Pero fíjese que los temas del fracking para la minga indígena es muy importante. ¿Por qué razón? Porque son los territorios ancestrales los que desgraciadamente, en favor de las enormes multinacionales en Colombia, históricamente han terminado siendo los afectados. Y si no, mire usted lo que pasó con el río Ranchería en La Guajira. Fíjese cómo está la población guayú. ¿Cuántos niños guayús han tenido que sufrir los dolores de lo que ha hecho el Cerrejón en esa región del país? Yo no creo que ese es un tema ajeno a quienes históricamente han defendido la naturaleza en nuestro país. Por supuesto que sí, creo que sí es un tema relevante. Y que levanten el bloqueo, ¿no le parece a usted un buen primer paso para buscar el diálogo? Porque es que con vías de hecho bloqueando... Pero es que aquí quien tiene que buscar el diálogo es el gobierno. Es que al gobierno es el que tiene el que tiene la obligación constitucional de ir a escuchar los requerimientos de la población. Por supuesto, yo no creo que sea bueno que bloqueen las vías, pero los hechos son los hechos, y así sucedió además también durante el paro agrario, cuando el presidente Uribe a toda voz y en todo Twitter le exigía a Juan Manuel Santos que se sentara con los líderes campesinos. Entonces, perdóneme, uno no puede tener aquí doble rasero. Uno lo que tiene que decir es, aquí hay una necesidad de un diálogo social inmediato para solucionar un problema que se puede estar saliendo de las manos mucho más de lo que ya se ha salido. Pues yo coincido con el doctor Palacios. Esas vías de hecho no son deseables, pero se están promoviendo a partir de no dialogar, a partir de no encontrar soluciones rápidas. Pero yo quisiera primero hacer una claridad. Cuando uno habla de que el jefe de Estado no debe acceder ante unas presiones de vías de hecho, no lo hace uno dentro de ninguna soberbia por ser el jefe de Estado, no, es precisamente porque el jefe de Estado representa la legalidad del país, y como jefe de Estado hay unos ejemplos que se tienen que dar. Entonces sería esa una invitación para que todo el que protesta hoy, o todo el que tiene, o toda comunidad en Colombia que tiene una inconformidad y que quiere y requiere la presencia del presidente de la República, que son muchas representantes, usted lo sabe, no, que son no muchas partes del país. Reivindicación. Bueno, yo insisto que esta es una reivindicación histórica. Pero déjeme terminar representando, porque yo ahorita entonces varios lugares del país necesitan eso. Necesitan la presencia del presidente. No podría hacer carrera en Colombia que para uno poder hacer que el presidente vaya a donde uno quiere, entonces tómese una vía principal, no permita la productividad y ponga en jaque al Estado para que el Estado tenga que acceder. Eso sería un precedente muy delicado. Muchas protestas sociales terminan con algunas vías de hecho, todas recriminables. Ninguna aceptable. Aquí en Bogotá lo tenemos. Cuando hay alguna vez una protesta, invaden Transmilenio, o por ejemplo, se para el flujo de Transmilenio que afecta a 2.5 millones de personas que utilizan Transmilenio diariamente, y la ciudad comienza a afectar servicios básicos como ambulancias que entonces no pueden pasar, como policía que no puede llegar a atender el servicio de emergencia al que está siendo solicitado. Eso es reprochable. Entonces, que mucha protesta social termine en vías de hecho no quiere decir que son aceptables o que las debemos condonar. Y por eso es muy importante que el presidente de la República establezca una línea muy clara de que mientras perduren las vías de hecho, él no va a asistir. Me parece buenísima la idea de un taller Construyendo País. Hagámoslo cuando cesen las vías de hecho. Pero hay que tener una claridad. El gobierno no es que no se haya sentado con esa comunidad. El gobierno está sentado. Lo único es que no está en cabeza del presidente de la República, pero allá está la ministra del Interior y está representado el gobierno con diferentes funcionarios de al altísimo nivel que está llegando a una negociación y tratando de tener ese diálogo abierto y fraterno con esa comunidad. Y planteando justamente los alcances de ese Plan Nacional de Desarrollo, que es el último tema que queremos tocar con ustedes para conocer su visión acerca de este Plan Nacional de Desarrollo, que ya tuvo un primer y muy accidentado ingreso en el Congreso de la República y que ahora pues deberá pasar a plenarias. Un Plan Nacional de Desarrollo que tiene lo suyo, ¿o no, representante Lozada? Usted ha sido muy crítico frente a muchos temas. Yo le voy a poner un ejemplo del Plan Nacional de Desarrollo para que usted vea el nivel de improvisación de este gobierno en esta discusión. El Ministerio de Hacienda decidió que todo lo que está en el plan y de ahora en adelante, todos los cálculos que el Estado tiene que hacer se harán en VTs, no en salarios mínimos legales vigentes, y solamente un pedacito
del plan está calculado en VTs, todo el resto está en salarios mínimos legales vigentes. Yo lo único que le puedo decir es que eso es la prueba fehaciente de que ese plan no hubo una sola persona en este gobierno que se lo leyera completo. Es una absoluta colcha de retazos de diferentes. Lo armaron por pedacitos, le dijeron al uno escriba una cosa, al otro le dijeron escriba otra y juntaron eso de esa manera. Solo con ese ejemplo, que es un ejemplo básico de la construcción del propio plan, uno ya puede ver el nivel de improvisación. Pero hay ahí una cantidad, lo que algunos han llamado los pecados del plan. Algunos muy conocidos, otros mucho menos conocidos, terriblemente preocupantes. Mire, la privatización, la posibilidad de privatizar el catastro en Colombia. Por supuesto, Bogotá ojalá pudiera prestarle el servicio de catastro a los municipios de alrededor de Bogotá. Para Bogotá eso sería una cosa buena, pero ponga eso mismo en Tumaco, ponga eso mismo en La Guajira, permita eso en los municipios categoría 6, donde todavía hay presencia de actores armados. ¿Qué podría usted hacer con el catastro en este país de manera privada? En zonas que todavía están a sangre y fuego en Colombia. Me parece de un peligro enorme pero gigantesco. Por ejemplo, de otro sector, del sector de la cultura, por ejemplo, quieren privatizar el patrimonio cultural de este país. Privatizarlo bajo el esquema de economía naranja o no sé qué cosas, vender lo que nos pertenece a todos en términos culturales. Cosa absolutamente increíble que uno no puede, digamos, ni imaginarse cómo pueden proponer una cosa de ese estilo. Y así le cuento miles en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Pero perdóneme, ¿cómo van a poner una meta de 880.000 hectáreas de deforestación en los 4 años? La meta debería ser reducir la deforestación, de ninguna manera mantenerla como está. Ellos mismos han dicho todo el tiempo haciendo escándalo de que esto se debe a los cultivos de coca y demás, cosa que además es falsa, porque la primera causa de deforestación en Colombia es la ganadería. Eso está más que comprobado. Fedesarrollo lo ha demostrado, 62%. Su voto, como dice Erika, va a ser no, a mí me parece muy grave lo que hemos visto, pero le agrego una más. En las derogatorias eso es una feria. Pero además... ¿pero hay algo que le guste? Hay algunas cosas en las que ellos ordenan algunas cosas que deben ser ordenadas. Y eso hay que decirlo. Ponen orden en la casa en algunas cosas. Pero fíjese usted, por ejemplo, parte del orden, y ahí ya dejo yo de estar de acuerdo, es todos los beneplácitos que van a dar a deudores que le deben millones y millones de platas al Estado, se las van a condonar ahí de bacanería. Pero le pongo solamente un ejemplo más para que estoy seguro salga a defender este plan de desarrollo el doctor Palacios. A mí me parece realmente indefendible. Este contraste de opiniones en nuestro programa. Para eso nos invitaron. ¿No? Claro. Para eso nos invitaron. Pero fíjese usted, este Plan Nacional de Desarrollo es antes que un plan de desarrollo, es un plan de negocios. Uno puede ver ahí, por lo menos, yo no sé, 16 negocios que son increíbles, y se los pongo ya. Pretendían darle 80 años, afortunadamente esto es de las pocas cosas buenas que quedaron del primer debate. Pretendían darle concesión de 80 años a todos los que hicieran puertos Greenfield, o sea que crearan un nuevo puerto en Colombia. Pero escúcheme esta. A dedo, el presidente de la República podrá contratar a quienes aseguren a nuestro país por, riesgos de catástrofes naturales. A dedo, saltándose la ley 80. Yo le pregunto, Yesid, ¿usted cuánto cree que vale asegurar a Bogotá en contra de un terremoto? ¿O cuánto cree que cuesta asegurar a Pasto, cierto, de una erupción del volcán Galeras? Y que lo diga el artículo abiertamente, sin empachos de ningún tipo, que esto se hará a través de los métodos de contratación directa. Uno dice, ¿esto para quién es? ¿A quién van a favorecer? Cerramos porque se nos acaba ya el tiempo. José Palacio, cierre para despedir, y pues su moción de réplica a duro opositor tiene aquí usted a su lado del gobierno de Duque. Y lo importante es que vote en el Congreso de la República. Va a votar que vote, no con mayúscula. Que vote como quiera, como quiera votar. Hay que recordarle al para concejal escuchar su punto Palacios de que el vista. Centro Democrático se resistió a votar los temas de paz. Y hoy aquí al principio dijo que para eso es que les pagan y que los de Cambio Radical hicieron bien. El plan de representante. Una cosa es registrarse. Porque hay que dejar. Cerremos con José Palacio. Claro, una cosa es estar dentro del recinto y salirse para no votar algo, y otra cosa es ni siquiera ir al recinto, que es lo que pasó Las dos fórmulas están contempladas en la ley.
Pero hay que decir algo sobre eso. Yo no me entraría en la discusión punto por punto que el representante acaba de hacer, porque son muchísimos los artículos del plan de desarrollo y aquí no haríamos ese debate. Yo creo que ese es un plan de desarrollo que trae más de 1.100 billones de pesos de inversión, del cual el 50% está destinado a inversión social, quiere decir en programas sociales. Eso es muy importante, tiene unas metas muy claras de incrementar en un punto el PIB, el crecimiento del PIB, reducción de la pobreza en casi 5 puntos, incrementar los cupos escolares. Hay unos temas muy importantes para destacar, inclusive Bogotá tiene unos temas muy importantes como la inversión en el río Bogotá, el tema del metro. Hay unas cosas importantes, pero yo creo que aquí es donde nosotros a veces fallamos cuando hablamos en democracia. ¿Quién ha dicho que un plan de desarrollo que presenta un gobierno es un plan de desarrollo que tiene que entrar y salir exactamente como se mete? Si no, no existiera el Congreso, si no se sacara por decreto. Aquí lo importante es que con opiniones tan informadas como la del representante, ojalá en la plenaria del Congreso logre hacer todas las modificaciones que aquí propone, que vote en contra con lo que no está de acuerdo, pero que vote a favor, lo que crea que sea bueno para el país y que logre ayudar a mejorar. Mira, para la pasada votación, más de 100 proposiciones por parte de congresistas con temas de inversión en sus regiones, con temas de mejoras, más con de 100, temas 3.000 proposiciones tuvo en la primera vuelta. De 100 proposiciones que ya el gobierno le había dado una aval. Eso es a lo que me refería. Bueno. Entonces quiere decir, aquí lo que estamos en un proceso de hacer un plan de desarrollo ambicioso, importante, de mejorarlo en el debate democrático en el Congreso de la República. Concejal Daniel Palacio, gracias por estar esta noche exponiendo sus puntos de vista aquí en Opina Bogotá. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Representante Lozada, interesante discusión, interesante debate, como siempre. Gracias por estar aquí con nosotros en el canal público de la ciudad. Les agradezco. Muy buen debate. Erika, claro que sí. Se nos acabó el tiempo. De altísimo nivel. Total. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros en este espacio de Canal Capital, donde nos dedicamos a analizar y a discutir la actualidad de Bogotá y del país. Los invitamos a seguir conectados en nuestras plataformas digitales, conexioncapital.com. Este programa lo pueden seguir allí, en Facebook, en Twitter. Y los esperamos como siempre mañana 8:30 de la noche para seguir conversando de los temas que le interesan a Bogotá y al país. Buenas noches. Gracias.